Bueno, pues le seguimos hablando en el debate de este jueves de siniestralidad laboral, de los accidentes que se producen en el trabajo. Ya tienen a su disposición ese teléfono para contactar con nosotros, el 981 36 99 13. Y les decíamos que vamos a hablar ahora de un capítulo que realmente pues, puede dar mucho de sí, porque si hablamos de causas y si hablamos de responsables, pues puede que las respuestas pues, se multipliquen, ¿no, señora Millor? Sí, bueno, yo creo que responsables somos todos. Aquí todos estamos, me da la impresión de que todos estamos tratando de índice cero, que es lo que se dice también en lo de los accidentes de tráfico. Eso es muy complicado porque todos los trabajos tienen riesgo, todos. Mejor o peor, porque a veces las condiciones de trabajo te llevan, hablábamos aquí mientras que estaba a micrófono cerrado, y hablábamos de los problemas de salud mental que trae todo esto, las condiciones de trabajo que viven los trabajadores. Pues se habla hay algunos estudios que dicen que dan más problemas que el propio desempleo. Indudablemente vamos caminando y avanzando. Recientemente, aquí una notita de que se aprobó en el Consejo de Ministros, la ley ordenadora del sistema de la inspección de trabajo. Eso lleva a que la inspección va a tener más poder. Y además se crea un nuevo grupo de funcionarios que son subinspectores de seguridad y salud laboral, que es personal especializado para una cosa muy especializada. Esto nosotros llevábamos esperándolo mucho tiempo, hay que recibirlo pues con alegría. Anteayer se aprobó la Estrategia Española de Salud Laboral 2015-2020, entonces todas estas cosas muy bien. Pero yo incidiría en una cosa. Todo eso que sea para reforzar aquello que hablábamos al principio, la información y la formación. Sancionar, pues sí, porque todas las leyes llevan consigo, si hay una infracción, lógicamente esta infracción nos lleva a una sanción. Pero yo creo que debe de ser sobre todo de formación e información por lo menos en un tiempo. Pero esto ya es un paso, para mí, muy importante, que vaya a haber inspectores, pues en este caso subinspectores especializados en la salud laboral. Para mí es un paso importantísimo y que llevábamos mucho tiempo esperándolo. Así que hay que saludar estas cosas con alegría y ver que efectivamente hay una preocupación arriba de todo para a ver qué hacemos con este tema. Bueno, parece que no es fácil conocer exactamente las causas y a los responsables, ¿no?, de estas situaciones, señor Franco. Bueno, yo estoy de acuerdo con el planteamiento que hace Pilar de que aquí responsables somos todos. Culpables lo deciden otros, ¿no? De quién es la culpabilidad concreta cuando ocurre una desgracia. Pero la responsabilidad la tenemos que asumir todos como parte nuestra, cada uno en su medida, evidentemente. La parte empresarial tiene una responsabilidad muy alta, quizá la mayor en todos estos casos. Y no por ser empresario netamente, sino porque, bueno, es el que puede y debe intervenir en todos los aspectos de las medidas de prevención. Es el que contrata y por tanto debe ser consciente de cuando contrata qué es lo que contrata, y luego es el que de alguna manera establece los criterios de la empresa a la hora de establecer prioridades. Aquel empresario cuya prioridad de prevención no esté en el primer nivel, pues evidentemente no es un responsable, es un irresponsable. Luego a partir de ahí evidentemente también es verdad que considerándonos que somos los máximos o unos de los máximos responsables, nos faltan en muchos casos herramientas para poder cumplir con rigor algunos de los preceptos que se nos imponen como responsabilidad. Claro, cuando queremos intervenir en algunos aspectos, nosotros no podemos. Antes había un tema que me parece muy interesante y es el tema de la salud laboral. Evidentemente cuando surge el accidente más o menos está claro, aunque su calificación entre leve, grave o tal pues sea discutible, sí. Pero lo curioso es que cuando hay un problema de enfermedad laboral derivada de una exposición a un entorno determinado, a veces no se hace el estudio previo y en muchos casos no se conoce el grado de avance de la enfermedad de la persona hasta que por algún motivo pues salta, porque es así. Hay que tener en cuenta que la información de la salud del trabajador es privada, eso la conoce el trabajador y nadie más, y su médico evidentemente. A partir de ahí, si una empresa quiere saber en qué medida algún trabajador ha estado expuesto a una situación determinada a través de los informes, es imposible acceder a ellos. Evidentemente este país en ese sentido es tremendamente proteccionista, cosa que yo creo que tiene que ser así. Pero evidentemente nos encontramos con una barrera muy limitada a la hora de evaluar el estado real de un trabajador. Pero eso si lo trasladamos a un tiempo anterior
que es que cuando contratamos un trabajador, hay que tener en cuenta que el trabajador, antes de incorporarse a la empresa, hace el control que le hace la mutua o quien corresponda. Evidentemente, nosotros sabemos lo que la mutua nos traslada y la mutua sabe casi siempre solo lo que le cuenta el trabajador. Porque acceso a la información de sus antecedentes de salud no los conoce la mutua y no puede tener acceso a ello. Entonces, nos encontramos con un cierto nivel de indefensión ante situaciones en las cuales estamos siendo cómplices inconscientemente. Y nos ha pasado en nuestro caso, en donde trabajadores que en un momento determinado pasaron el control de la salud, teóricamente eran aptos y detectamos a los pocos minutos, pues por ejemplo, que padecía vértigo alguno de ellos e iba a trabajar en altura. Y nadie nos dijo absolutamente nada. Entonces, claro, aquí está muy bien que se proteja una parte importante de aspectos que vincula al trabajador, pero también es verdad que si queremos avanzar en algunos aspectos de protección de la propia salud del trabajador, alguien tendrá que manejar esa información. Evidentemente yo no pido que lo maneje la empresa, nosotros no tenemos por qué tener acceso a datos, pero sí tiene que haber una entidad intermedia, alguien que en el ámbito de la medicina de la salud, que evidentemente analice, controle, informe, detecte y de alguna manera proponga y lo que diga. Bueno, pues eso no existe en unos términos adecuados para que nosotros podamos actuar correctamente frente a situaciones que nos vienen sobrevenidas en muchos casos. Mira, no hace mucho tiempo, y yo creo que tú eres consciente, Paula, a los trabajadores se les compensaba una cantidad económica si acreditaban que tenían un problema de pérdida de audición. Si era profesional, sí, Vale. Una lesión permanente no invalidante. Eso fue una auténtica locura. Se buscaron certificados por todos los sitios para justificar que yo estuve no sé dónde, tal tumba, porque cuando podías acreditar que tenías certificados de que teóricamente habías estado expuesto, automáticamente se relacionaba directamente el dinero que te daban con que tú... Ten que ser bilateral, simétrica, con afectación conversacional. No me Sí, digas hay cómo- un baremo. Hay un No me- baremo vale, muy vale, estricto para eso. O que queiras. Muy É estricto para imposible eso. que o 100%, además conocemos casos todos, o sea, a xente pide certificados por todos os sitios. Entonces, claro, cando se utilizan ese tipo de mecanismos solamente para primar económicamente a unha persona en detrimento da realidade da súa situación, estamos entrando nunha dinámica negativa. Cando primamos en conceptos salariales, añadimos conceptos no entorno salarial destinados a satisfacer unha pretensión económica e os cubrimos con un concepto derivado da saúde, por exemplo, primar ou compensar económicamente, Tiene que ir finalizando. pues evidentemente estamos incurrindo nunha situación bastante complexa desde o punto de vista de valor que se está dando á enfermedad ou a situacións de Bueno, descolaboración. antes de la CIGA Eso me trae a la memoria los asmáticos en las cementeras. Que eso es una cosa tremenda. Sin duda que hay casos... Hombre, claro, eso no particulares, puede hay ser. muchos casos. Estamos hablando de causas, antes se apuntaba muchas, ¿no? La señora González, y lo que preguntar por responsables, ¿no? Si desde la CIGA pues se pueden detectar, o desde el sindicato se pueden detectar responsables concretos en esta situación, ¿no? de siniestralidad. A ver, lóxicamente eu sempre miro as cousas máis en función do traballador, evidentemente, porque sempre desde o punto de vista preventivo, e agora respostarei un pouco ao anterior, sempre é o máis desfavorecido, non, en este caso. Entonces, desde 1995 hai unha lei, que é a Lei de Prevención de Riscos Laborais, con toda unha serie de normativa de desenvolvemento, na que se dice pois, que, como ben apuntaron antes, que o empresario é o responsable último en prevención. É dicir, sempre vai a ser como é a persoa que contrata e o que ten o deber de protexer aos seus traballadores. Vamos a interpretar así. A empresa vai a ter que protexer os seus traballadores. Evidentemente, cada accidente hai que investigalo, vale? Hai que investigalo, nunca son por mala sorte, nin por causas sobrenaturais. Cando nos poñemos a profundizar un pouco, sempre vamos a poder ver as causas que provocaron ese accidente. Entonces, hai que nin se pode facer por sistemática culpar estrictamente a empresa, nin, como se fai en moitos casos, culpar estrictamente o traballador. Sempre, cando ves as investigacións dos accidentes nas empresas, non en todas, non, pero en moitas, sempre, eu sempre me acordo de unha que me entregaron así un lote de investigacións de accidentes para revisar co delegado de prevención, e en todas poñía imprudencia del trabajador, causa del accidente, imprudencia del trabajador, imprudencia del trabajador. Entonces, claro,
tú te preguntas, ¿qué pasa? Todos os imprudentes de Ferrol están aquí, traballando, porque claro, a ver, e iso o ves en moitas imprudencias del trabajador, como para decir, bueno, sí, a culpa foi do traballador, ahora xa veremos como facemos, non? Si que é certo que a lei de prevención recolle todas as situacións nas que se poidan producir accidentes e indica de quen é a responsabilidade. É dicir, salvo que sexa imprudencia temeraria ou que haxa un dolo, non? É dicir, ou que o traballador iniciara ese procedimento para autolesionarse a sí mesmo e que puxera en perigo a vida dos demais. Salvo esas cosas, que eu nunca vin un caso desos, salvo en esos casos sempre claro, nunca o vin, pero non quero decir que non se den, non? E logo, en canto a responsabilidade, comentaba antes do tema da xordeira profesional, sí que é certo que se deu un boom de xordeira profesional, pero estamos falando de outra cousa, estamos falando de lesións permanentes non invalidantes que se xestionan a través do Instituto Nacional da Seguridade Social e que teñen todo o noso corpo baremado, desde si perdemos unha orella hasta un dedo. Entonces, o Instituto Nacional de Seguridade Social te paga esa indemnización porque, evidentemente, te danaches no teu traballo e te van a quedar esas secuelas, non? O que lle chaman por aí a xente é un baremar secuelas, vale? Sí, las lesiones permanentes non invalidantes. Eso non ten nada que ver digamos, coa legislación en prevención, eso existe incluso antes da lei de prevención. É unha compensación económica, digamos, que hai. E logo, o que comentaban antes de que, bueno, que non existe, é certo que a lei que a empresa só pode ter un certificado de aptitude do traballador ou da traballadora, de se é apto con limitaciones ou non apto, evidentemente a empresa non pode coñecer nada máis, pero eu non estou de acordo en que non exista un mecanismo intermedio. Sí que existe, e son os servicios médicos da mutua, que a empresa ten obriga de contratar esos servicios para... Os servicios de prevención ajenos, que se llaman. Bueno, servicios de prevención ajenos ou incluso servicios médicos da mutua. Servicio de vigilancia da saúde é o mecanismo, é o punto intermedio que hai entre a empresa e o traballador, vale? Si nos poñemos a falar dos servicios de prevención alleos, estaríamos toda a noite, pero creo que sí hai un mecanismo intermedio que non é... Pero funciona. No funciona, evidentemente non funciona. En este país estamos cheos de legislación e de mecanismos. Pero non funciona axeitadamente, polo menos. Salvo que o traballador se mova e vaya ao servicio de prevención e pida os informes médicos. Pero hemos mejorado muchísimo. Sí, a ver, sí. Hemos mejorado mucho. Bueno, ahora tuvemos unha volta atrás desde hai uns anos tuvemos unha volta atrás moi grande. Moi grande, con servicios médicos de vigilancia de la salud. Hoy es casi común en todas las empresas. Si antes una lo hacía, otra no lo hacía, otra... A ver, está claro que bueno, hay una legislación, como acabamos de ver, pero parece que sigue siendo muy delgada esa línea a la hora de dirimir responsabilidades. Bueno, pero eso siempre va a ser así, porque uno tiene que ir luego allí al juzgado, a la magistratura. Los juzgados de lo social son los que te van a echar la culpa, te la van a quitar. Y eso a veces es muy difícil de demostrar. A veces es muy complicado, porque hay trabajos que son peligrosos, que ya decía antes que peligroso es todo, porque yo pongo siempre el ejemplo, tú estás aquí, y aquí somos 4 que estamos trabajando en una oficina, y hay alguien que te está comiendo la moral todo el día, y acabas mal, acabas desquiciado, pero es peligrosísimo para la salud mental. Claro, no es lo mismo que lo que hablamos pues del sector tuyo o del sector de la construcción, donde la gente trabaja con otro tipo de peligrosidad. Y realmente, vuelvo a lo mismo, que la responsabilidad es de todos.
de unos más que de otros, indudablemente. Pero ahí es donde digo yo que es que hay que incidir en la formación y en la información. No se puede uno resguardar de algo, porque a veces desconocen los peligros de la profesión, los trabajadores. Eso a mí me parece gravísimo. De hecho, quizá yo ahí quería apuntar una cosa, y eso fue una gran batalla que libramos en algún momento, en donde hubo que intensificar muchísimo la formación en prevención, porque evidentemente había poca concienciación, y por tanto hubo que intensificarla. Pero hubo un momento en el que se confundió quizá algunos términos. O sea, se cree que cualquier persona puede afrontar el desempeño de un oficio simplemente con que haga una buena formación en prevención. Y se estuvo dejando de mano la formación profesional en sí misma. O sea, no podemos proteger a los trabajadores de su profesión. Hay que protegerlos de los riesgos de su profesión. Claro. Pero en muchos casos, muchas de las actividades iban primero a blindarle a través de EPIs, o sea, va a hacerlo casi inviable su actividad, porque claro, tiene que protegerse de algo que no controla o no conoce. Y al mismo tiempo pensamos en suplir lo que es la capacitación profesional y las habilidades profesionales, suplirlas con un mayor nivel de prevención. Evidentemente, eso fue un momento determinado. Yo creo que todavía sigue existiendo un poco esa cultura de que lo más importante no es lo que sepa hacer ni cómo lo hace, sino que le protejamos para que cuando lo haga no corra riesgos. Yo creo que ahí tenemos que trabajar mucho más en que el profesional tenga muchas más habilidades, las desempeñe mejor, tenga mucha más práctica. Evidentemente a veces es difícil conseguirla, con una tasa de desempleo como tenemos, a veces es muy difícil empezar en el oficio, pero es verdad que hubo un momento en el que daba la sensación de que se intentaba suplir la capacitación profesional o el nivel de cualificación profesional a través de medidas preventivas en el ámbito de la prevención de riesgos. Cosa que a mí me parece tremendamente peligrosa, porque podemos creer que no hace falta saber hacer las cosas, lo único que hace falta es que tengamos una buena formación en prevención. Y después, aquí hubo un boom de técnicos de prevención titulados de todos los niveles, que Dios mío, es que no tenían conocimiento y salen a la calle con un título y luego ponlos a trabajar. Tienen que tener un espacio y un tiempo donde poder entrenarse, donde poder conocer la realidad de lo que tú dices, Pilar, que ahora saldrán inspectores con formación. Falta falle, sí, porque lo que no podemos es encontrarnos con gente que cree que puede ir a levantar un acta por un accidente y no saber de qué va la actividad que se estaba desarrollando. Claro, pues, eso no puede ser. Hablando de causas, yo creo que una causa, no sé si desde la Asociación de Graduados Sociales se ve la crisis como una causa, ¿no, señora Millor? Bueno, pues en algunos casos incide indudablemente el trabajo precario que estamos padeciendo. A ver cuándo acaba esta crisis, que ya me parece un poco más larga de lo normal, porque los que ya tenemos años hemos vivido más de una, pero esta parece que se alarga un poco más. Entonces es un poco lo que hablábamos, decía José Ramón hace un momento, el profesional se hace trabajando. Le dices esto de los que salen de allí de la universidad con el máster de prevención, hoy son obligatorias las prácticas, por tanto ya van a las empresas, ya es otra cosa, ya han visto lo que es, ¿no? Y entonces también en eso adelantamos, pero yo creo que es un poco entre todos, ¿eh? Bueno, ¿la crisis de los blancos cree que afecta a la siniestralidad laboral? Sinceramente yo creo que sí, no igual en una magnitud que descoloque las cifras esta situación. De hecho, si os fijáis, en plena crisis seguimos bajando siniestralidad porcentual sobre población activa, ¿eh? O sea, quiere decir que, ¿qué pasa? Que, a ver, lo peligroso yo creo que empieza ahora. Y voy a dar mi opinión al respecto. Vamos a ver, aquí se han relajado muchas de las medidas preventivas, se han relajado los controles, pues por diferentes motivos, reducciones presupuestarias en algunos aspectos, pero en otros simplemente que la caída que había de la demanda del empleo pues afectó muy directamente a la capacidad de las empresas a veces para afrontar inversiones o para mantener un nivel de formación adecuado o un nivel de inversiones adecuadas en medios preventivos o en medios productivos directamente, que a veces el preventivo no es el único objetivo de prevención, sino que si tú tienes equipos que no son seguros, compra equipos seguros o adapta los que tienes a una mayor seguridad. Pero está claro que hubo un periodo muy largo en donde hay una reducción de inversiones, hay una reducción de actividades formativas, hay un aligeramiento de la presión y del control sobre la prevención, y el riesgo está en que ahora, cuando empieza a repuntar la demanda, nos encontramos primero con que estamos en una situación que no es la adecuada, con lo cual hay que intensificar otra vez los controles, la vigilancia y las inversiones, con personas que se han apartado del mundo laboral durante un tiempo determinado. Importante que esa incorporación vaya acompañada de un cierto nivel de formación. Incorporación de personas
a oficios o a profesiones que no son las suyas, pero que ante una oportunidad de coger un empleo, pues evidentemente nos agarramos a lo que nos pongan por delante. O sea, hay riesgos, yo creo que a partir de ahora es cuando hay que medir, yo lo digo, y en aquellas empresas, en aquellas actividades en donde va a haber incorporaciones, está habiendo incorporaciones de personal, hay que retomarlo porque estamos arriesgando demasiado y ahí es donde hay que incidir. ¿Qué piensa la CIGA de esa relación crisis-siniestralidad laboral, ¿no? Bueno, eu creo que ten unha relación directamente proporcional, é dicir, si analizamos os datos de sinistralidade laboral, evidentemente coincide baixada de sinistralidade cando empezan os anos de máis gravidade da crise. É dicir, que non hai tanta poboación ocupada, co cual non hai tantos accidentes, e non hai xente que traballe, nadie se vai accidentar, evidentemente. E iso ten unha relación directa. E o vemos, mira, con un exemplo moi fácil, o que vos comentaba ao principio. No ano 2014, por exemplo, o sector servizos e o sector industria, que tuveron unha baixada moi grande de productividade, tamén baixou a sinistralidade laboral. No primeiro trimestre deste ano, os sectores onde máis aumentou o emprego foi servizos e industria, e é onde está repuntando a sinistralidade laboral. Por que? Por múltiples causas, entre outras, o que comentaban, non? Se a xente se incorpora, houve unha deixación da prevención, porque, bueno, pues son gastos que hai que reducir, e se se pode reducir en eso, pues non se reduce en outra cousa. E agora hai que volver a invertir en prevención, vale? A prevención, pese a que como explicou Pilar, se tú invertes €1, ao final de ano recuperas 2, eso no que eso 2,2 era, sí. Eso, digamos, que nas contas reais das empresas tampouco se ve tan directamente, non? Entonces, hai moitas, sobre todo medianas empresas, que aínda ven a prevención como un gasto para eles, desembolsar unha serie de cartos que realmente non van a ver a curto prazo eses €2,2 de beneficio, cando se ve perfectamente. Incluso hai estudios da Unión Europea que falan de que a sinistralidade laboral revirte directamente no Produto Interior Bruto do país, é dicir, se perde por todas as millones de euros en baixas en ITs. Entonces, bueno, pois claro que hai unha relación directa. A relación directa que hai, pois agora mesmo, son unha serie de recortes de xornadas de 8 e 10 horas, de baixadas salariais, de, bueno, reforma laboral en sí mesma, ¿no? Nosotros venimos diciendo desde hace ya unos años que, por favor, la crisis no la pague la prevención. Claro. Quería preguntar, antes de finalizar a los tres, como pregunta ya final, porque estamos a punto de terminar, simplemente un minuto les voy a dejar a cada uno, pues por las expectativas que ven, ¿no?, en el futuro en cuanto a sinistralidad laboral, ¿no? En este caso empezando por la representante de la CIGA, señora González, un minuto. ¿Qué expectativas se tienen desde la CIGA? Expectativas de futuro? Pois, en principio, como a prevención estábamos comentando que ten unha relación directa co tema crise e co tema reformas e co tema recortes, mentras non mellore a situación en xeral no noso país, mal vemos a prevención, porque xa te digo que dos primeiros recortes que hai nas empresas é na prevención. Entón, relación directa, terían que mellorar moito as condicións laborais, as condicións de salario, as condicións de xornada laboral, que non se excedan a xornada laboral. A xornada se xustifica en 8 como máximo 10 horas, porque hai que descansar o noso organismo para non estar cansado e para non provocar accidentes. A sinistralidade laboral e toda a prevención en xeral, como non mellore, digamos, a xestión económica en xeral,
poucos visos de mellora, porque, bueno, coas novas leis de mutuas, etcétera, etcétera, cada vez nos lo están poñendo máis difícil aos traballadores e traballadoras. Bueno, eu antes facía mención á curva que levábamos, que non me gusta, evidentemente, e é que estamos vendo que hai un incremento de sinistralidade asociado a un lixeiro, moi básico incremento da economía e da actividade. Por tanto, é preocupante. Expectativas, eu entendo que teñen que ser positivas porque non as concibo de outra maneira. O sea, eu creo que aquí chegará un momento no que alguén poñerá remedio. Non sei se ten que ser a través de incrementos salariales o que si temos moi claro é que no contexto puro e duro do que é o ámbito da prevención hai cousas que hai que facer. E, por tanto, aí, administracións, as propias representacións dos traballadores, a sociedade en xeral teñen que poñer esas pilas porque o que nos espera, espero que así sea, é unha demanda de profesionais e o que non podemos é asumir que esa demanda e ese incremento da actividade vai levar emparexado un incremento da sinistralidade non proporcional, polo menos ao que tiñamos. O sea, que é o que está o preocupante, pero que temos que seguir loitando porque esa curva siga a trayectoria que levaba, que evidentemente é lenta, non nos gusta, pero que polo menos levamos a trayectoria descendente e, por tanto, temos que seguir apostando por esa línea, ¿no? Señora Mior, ¿qué expectativas se tienen con nuestra situación? Pues yo en este aspecto, debido a las últimas medidas que se están tomando y entre todo lo que estamos haciendo, nosotros llevamos en esto muchos años y yo creo que tenemos que mirarlo por el lado positivo. Yo creo que se había conseguido rebajar bastante, que nosotros llevábamos unos índices que es cierto que íbamos de primeros en los accidentes y las enfermedades no había, pero de todas maneras yo creo que se había bajado bastante una vez que separamos ciertas cosas de los índices que los deformaban un poco. Sigue siendo muy alto y mientras que se nos mueran tantos trabajadores, ya no vamos a hablar aquí de las cifras del mundo donde dice que se muere un trabajador cada 3 segundos. En España no sucede así, pero sí se muere más de uno diario y por tanto tenemos que tomar medidas a la fuerza. Yo creo que iremos a mejor por pura necesidad, por obligación. Bueno, pues muchas gracias a los tres por haber estado en este debate esta noche con nosotros y a ustedes, como siempre, les recordamos que pueden ver este y otros programas en nuestro canal de televisión a la carta de YouTube, nos pueden seguir por el Facebook y en directo en nuestra página web tvferrol.es. Volvemos aquí el jueves que viene con más temas de actualidad y más protagonistas. Buenas noches.